Muchas gracias por esta invitación. Una leona, una leona no se contenta con parir leoncitos y alimentarlos. Les enseña a cazar. Lo mismo hacen las mamás y los papás. Las mamás y los papás quieren que sus hijos aprendan a ganarse la vida. Y transmiten a sus hijos genes, pero también transmiten una forma de vida. La educación nos importa porque nos ayuda a ganarnos la vida y porque transmite una forma de vida. Formas de vida que tienen que ver con lo que somos y con lo que queremos llegar a ser. Las formas de vida en una sociedad pluralista son diversas. La diversidad de proyectos educacionales refleja esa diversidad. La diversidad es una expresión de la libertad. Y la libertad educacional tiene dos caras. Por una parte, la libertad de los padres para elegir la escuela, el colegio, el liceo que quieren para sus hijos. Y por otra parte, la libertad de los educadores para crear proyectos educacionales propios. Si los padres tienen libertad para escoger el colegio de sus hijos, pero todos los colegios están obligados a ser iguales, esa libertad se vacía de sentido. En tal caso, el sistema educacional corre el riesgo de ser un mecanismo para moldear personas en función de una determinada forma de vida oficial y obligatoria. Para que la libertad de los padres de escoger colegio tenga sentido, los educadores tienen que poder llevar a cabo proyectos educacionales diversos. Para eso deben poder seleccionar postulantes en función de su afinidad con el proyecto educacional. No son solo los profesores los que educan, también lo hacen obviamente los padres. Para que los colegios sean verdaderas comunidades educativas, debe haber afinidad entonces entre la familia y el proyecto educacional de la escuela. Apoderados y profesores deben apoyarse mutuamente. Esto es lo que está en el trasfondo del sistema de financiamiento de las escuelas que llamamos de financiamiento subsidiado por el Estado, pero que son privadas, o sea, del sector particular subvencionado, que como mostraron investigaciones históricas de Juan Luis Sosa, se iniciaron al comienzo mismo de la República en Chile. O sea, en Chile, a través de toda la historia hemos tenido educación particular subvencionada de distinto tamaño, pero la ha habido siempre. Hay expertos que se oponen a esto, que están en contra de esto, que quieren fortalecer la educación pública, no mejorando la educación pública, sino que poniéndole trabas a la educación particular subvencionada. Y hay distintos argumentos. El más común es sostener que en las escuelas públicas se produce una mezcla de personas de distintas razas, de distintos orígenes socioeconómicos, de distinta cultura, de distinta religión, de distinta filosofía, y que esa coexistencia es una escuela de pluralidad, de pluralismo, y que sin eso se lesiona la cohesión social y en última instancia corre peligro la libertad y la democracia. Este es un argumento antiguo que planteó Dewey, que planteó más recientemente Ackerman y que tiene seguidores en Chile muy conocidos. Esto conduce a prohibir toda educación privada, no solo la particular subvencionada, sino que también la particular pagada, obviamente. Sin embargo, la evidencia de países como Holanda y Bélgica, por ejemplo, donde lo más común es la educación particular subvencionada, demuestra de que esta lesión o esta disolución de la cohesión social y estos peligros para la democracia no se muestran. En Holanda y también en Bélgica, el 70% de los alumnos asisten a escuelas particular subvencionadas, solo un 30% va a escuelas públicas, y no hay señales de que esté en peligro en esos países la cohesión social ni la democracia. ¿Cuál es el verdadero problema que dificulta la enseñanza en Chile? ¿Qué es lo que más dificulta la enseñanza en Chile hoy en la sala de clase? Según los estudios de las pruebas PISA, los profesores nuestros encuentran que la mayor dificultad es la gran heterogeneidad de las habilidades y conocimientos de alumnos que están en la misma sala de clase. Esto es lo que dicen los profesores. Según un estudio que hizo la experta María José Ramírez, que fue replicado y reactualizado en el libro Educación con Patines,
un 70% de la variación de los resultados académicos se debe a la heterogeneidad de habilidades de alumnos que están sentados en la misma clase. Es un porcentaje sumamente alto en términos comparados, es muy, muy alto. Si queremos mejorar los aprendizajes, hay que abordar de una buena vez este problema. Y eso probablemente exige adecuar la enseñanza al nivel de los distintos alumnos, dividiéndolos en grupos. Hay que modelar la enseñanza a la medida de las necesidades de los distintos grupos de estudiantes, para maximizar el aprendizaje de todos y, en primerísimo lugar, de los más rezagados, de los más necesitados. Esto puede hacerse de distintas maneras. Puede hacerse dividiendo dentro de una misma clase a los estudiantes en grupos, puede hacerse estableciendo cursos diferenciados, o puede hacerse a través de colegios que seleccionan en función de su proyecto académico a una cierta edad. Por ejemplo, los liceos de excelencia en Chile, que tradicionalmente seleccionaban alrededor de los 12 años. De manera que hay distintas formas de selección. Pero selección en el sentido de colegios que seleccionan o que exigen antecedentes académicos para ingresar a él a una cierta edad, existen en numerosos países del mundo, y muchos de ellos están entre los mejores sistemas educacionales que existen. El promedio de los países que dan la PISA, o sea, OCDE y los demás que dan la PISA, es 38%. O sea, un 38% de los alumnos está en un establecimiento escolar después de un proceso de selección. En Chile, antes de la ley que prohibió la selección el año 2015, en Chile antes de esa ley, solo el 17% de los alumnos estaba en colegios donde había habido una selección previa. De tal manera que la selección en Chile era sumamente baja en relación a los promedios mundiales, y eso tiene un efecto adicional. Para combatir la segregación fue que se prohibió la selección, pero la segregación en Chile es muy extendida y solamente una minoría de los alumnos era seleccionado académicamente, de manera que eliminar la selección académica no va a contribuir de manera importante a combatir la segregación. La segregación en Chile tiene otro origen. No es ni la selección académica ni la selección en función del proyecto educacional. La segregación en Chile tiene que ver con la estructura de la ciudad, y 2/3 de la estructura residencial de la ciudad de Santiago la construyó el Estado a través de las viviendas sociales, de manera que tampoco esta situación que tenemos de segregación residencial es estrictamente hablando resultado del mercado, es más bien resultado de la intervención del Estado en el mercado habitacional. Pero esa es la causa fundamental de la segregación en Chile, no la selección académica ni la selección en función del proyecto educacional. Decía que en los países OCDE el 38% fue seleccionado, está en un colegio después de una selección. En Chile solo un 17%. Bueno, en Singapur, que es hoy día el país número 1 del mundo según las pruebas PISA, el 87% del alumnado fue seleccionado. En Japón un 92%. En Holanda un 74%. Y hay distintas formas de selección, como decía, por curso, dividiendo grupos dentro de la clase, en fin. Considerando distintos tipos de selección, en Canadá, en Suiza, en Corea, en Estonia, en Finlandia, en Polonia, se selecciona mucho más que en Chile. Según el informe PISA, entre el año 2006 y el año 2015 aumentó la práctica de dividir dentro del colegio, pero por cursos. En Chile, el año 2015, se prohibió la selección, pese a que se seleccionaba, como he dicho, demasiado poco. Es un error que tarde o temprano tenemos que corregir. Esto ha dañado ya a la educación pública. La educación pública ha sido la principal perjudicada por esto. Los liceos selectivos, como el Instituto Nacional o el Carmela Carvajal, han sido capaces tradicionalmente de neutralizar la cuna y lograr resultados académicos excepcionales. Resultados que han sido iguales o mejores que los de los mejores colegios particular pagados. Es decir, han logrado que jóvenes con talento, en una sola generación, salgan de la pobreza a integrarse a las capas dirigentes de Chile. Eliminar la selección en estos colegios, que es el proceso que está en marcha, va a matar los liceos de excelencia, y la consecuencia va a ser que las capas dirigentes chilenas van a ser más cerradas de lo que ya son, y van a estar integradas prácticamente solo por personas que vienen de colegios particular pagados. La proposición que hace el libro Educación con Patines es que los colegios y liceos que seleccionan
lo hagan en función de su proyecto educacional a partir de los 12 años, no antes, y estén obligados a seleccionar un 20% de su alumnado entre alumnos vulnerables. De tal manera que esos alumnos vulnerables sean competitivos, pero tengan una presencia en esos colegios. De esa manera se logra el efecto inclusión, que es uno de los objetivos que el país ha estado buscando los últimos años en sus reformas educacionales, sin perder las ventajas de la selección. Ahora bien, ningún sistema educacional puede ir más allá de lo que lo permiten sus profesores. Tenemos que atraer a la educación alumnos capaces. Hoy, quienes estudian educación tienden a obtener rendimientos académicos en las pruebas de matemática, de lenguaje, de ciencias o de historia, tienden a obtener, digo, un promedio sustancialmente inferior que el promedio de los resultados que obtienen los que no estudian educación. Esto es algo que tenemos que abordar. El profesorado requiere motivación y requiere formación, pero hemos descuidado gravemente la situación del profesorado en Chile. Y yo me extraño de que no haya más conciencia de lo grave que es esta situación. En términos reales, los sueldos de los profesores nuestros a fines del año pasado todavía no alcanzaban, en términos reales, lo que era el sueldo de un profesor el año 1970. Esto está en el libro Educación con Patines, pueden ver ustedes ahí los datos. Repito, el año pasado nuestros profesores, en términos reales, valor adquisitivo de la moneda, todavía no alcanzaban a ganar lo que ganaban los profesores el año 1970. Es decir, nuestros profesores han estado completamente al margen de este proceso de desarrollo económico que hemos tenido los últimos 30 o 40 años. Ellos están viviendo otra realidad. Esto, además, consideran ustedes el efecto de costo de oportunidad. O sea, lo que ganaba un ingeniero, un abogado el año 70, en relación a lo que ganaba un profesor, ven lo que es hoy. Es un abismo, como se ha distanciado eso. Esa es en parte la explicación de por qué alumnos que postulan a las carreras de educación tienden a tener puntajes tan bajos. La proposición que hace el libro Educación con Patines es que los sueldos de los profesores deben situarse en Chile un 10% por encima del promedio del salario de los profesionales. Un 10% por encima del promedio del salario de los profesionales. Esto tiene costo, tiene un costo alto. Esto cuesta 60 millones de dólares por mes. Pero dado lo que son los presupuestos del Estado, esto es algo que se puede perfectamente abordar y que yo creo que tenemos que hacerlo. Y mientras antes lo hagamos, mejor. Nos preocupa que los resultados académicos estén tan vinculados a la cuna. En los países de la OCDE esto también ocurre, pero en mucho menor medida. Cerca de un 13% de la variación de los resultados se explica por la cuna en los países de la OCDE. En Chile es un 17%, es un porcentaje muy alto y esto es algo que tenemos que corregir. Justamente la idea de la educación tiende a ser en parte, ¿no es cierto?, disminuir ese peso de la cuna, porque si no tuviéramos educación formal, la educación que nosotros tenemos reflejaría exactamente el nivel educacional de nuestros padres. Mientras más se acerca, ¿no es cierto?, el resultado académico a la educación de nuestros padres, quiere decir que menor fue el impacto que tuvo la educación formal. Entonces, esto es algo que hay que corregir. Sin embargo, hay que tener presente que países como Francia, la situación es todavía peor que en Chile. Es decir, en Francia un 20% de la variación de los resultados depende de la cuna. En Francia hoy día la cuna pesa más que en Chile en resultados académicos. Siendo Francia lo que es, teniendo un sistema estatal, gratuito, etc. Por supuesto los resultados de Francia están muy por arriba de los nuestros, pero en términos de peso relativo, la cuna pesa más allá que aquí. Lo mismo va a ser Argentina, en Hungría, en la República Checa, en fin. En todos ellos la cuna pesa más que en Chile. Incluso Singapur, como les decía, el número 1 del mundo, tiene hoy día una varianza que se explica por el nivel socioeconómico de las familias del 17%, o sea, exactamente igual que en Chile. Por supuesto que en alturas que son inimaginables para nosotros, digamos, o sea, con altísimos resultados, pero el peso sigue siendo importante. Lo cual indica que esto no es un tema fácil, ¿no? Este no es un tema que se vaya a solucionar en un 2x3.
Ahora, las necesidades educacionales, sabemos, tienden a ser mayores en la medida en que el niño tiene padres con poca educación. Y esto se empieza a jugar muy temprano, por eso importa tanto la educación preescolar. Y esta vulnerabilidad educacional va de la mano con la pobreza. Entonces, los niños vulnerables son los que más necesitan educación y deben ser nuestra prioridad número uno. Se ha avanzado en este campo, sin duda, reforzando el subsidio a los alumnos más vulnerables. Y la idea que se propone en el libro Educación con Patines es avanzar más agresivamente en esa misma dirección. La proposición que hace el libro es que el subsidio por alumno tenga 5 tramos, de tal modo que a mayor pobreza, mayor sea el monto del subsidio. De esta manera, pensamos que los mejores profesores tenderán a estar donde más se los necesita. Muchas gracias.